¿Sin eso? Ah, bueno, ahí te lo bajo. Bueno, vamos a seguir con el segundo Ateneo, que es el Hospital de Cruce de Varela. Para que ahí... Con este lo pasás, con este volvés y con este es el lazo. ¿Listo? Mira abajo lo pasás. Ahí te lo bajo. ¿Les tapo, chicos, ustedes ahí? ¿Les tapo ahí? Respira profundo. Bueno. ¿Se escucha o no? Vale, ¿dónde? Hola. Hola. No. Hola. Ahí. Bien cerquita. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura, el de mi compañera Victoria. Somos residentes de tercer año del Hospital El Cruce de Florencio Varela y en esta oportunidad les vamos a presentar nuestro Ateneo de cirrosis biliar primaria. Primero vamos a hacer una breve reseña de la patología, después vamos a ver el rol que cumple el laboratorio en la misma y por último les vamos a presentar un caso clínico. En cuanto a la cirrosis biliar primaria, es una enfermedad que actualmente se la conoce como colangitis biliar primaria y este cambio de nomenclatura ha sido adoptado recientemente por varias razones, pero principalmente porque no todos los pacientes se encuentran en estadio cirrótico al momento del diagnóstico y por otro lado por el estigma social que le generaba a los mismos la palabra cirrosis, ya que comúnmente se la asocia con el consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿qué es la colangitis biliar primaria? Es una enfermedad colestásica progresiva crónica que afecta principalmente a los conductos biliares intrahepáticos de pequeño y mediano tamaño, generando su destrucción. Es de causa desconocida y de etiología autoinmune. En cuanto a la clasificación de las enfermedades autoinmunes, puede ser multisistémica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, órgano específica, célula específica o órgano específica paradojal. ¿Qué significa esto? Que si bien el antígeno para el cual se dirigen los autoanticuerpos se encuentra distribuido en todo el organismo, se afecta principalmente un solo órgano. Y este es el caso de la colangitis biliar primaria, que como dijimos, se afecta el hígado. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que afecta a personas de todo el mundo, a miembros de diferentes razas, pero la mayor cantidad de reportes se observan en el norte de Europa y en Estados Unidos. En el norte de Europa la prevalencia del año 2008 se estimaba en 21 casos cada 1 millón de habitantes y para el año 2017 se estimaba en 20-25 casos cada 100.000 habitantes y en Estados Unidos se estimaba en 40 casos cada 100.000 habitantes. Este aumento en el número de la prevalencia no es por un aumento en el número de casos, sino que hay mejoras en el diagnóstico, con una incidencia global estimada de 0,9 a 5,8 casos cada 100.000 habitantes por año. América Latina, Asia y África carecen de estudios de epidemiología, por lo tanto no podemos saber en dónde nos encontramos en nuestro país. Es una enfermedad que principalmente afecta a las mujeres en una relación 9-1 con respecto a los hombres y tiene una edad media de presentación de 50 años. Si bien hay cada vez más casos reportados a edades juveniles, alrededor de los 20 años, por lo tanto nos podría estar indicando esto un comportamiento bimodal de la patología. Al ser una enfermedad que afecta al hígado, primero vamos a recordar cuál era la función que este órgano cumple en la depuración de microorganismos y sustancias tóxicas, las cuales en primer lugar ascienden por circulación portal hasta llegar al órgano. Una vez allí, los microorganismos son depurados por las células de Kupfner y las sustancias tóxicas mediante diversos complejos enzimáticos. En esta imagen vemos el lobulillo hepático, donde se observan los hepatocitos de color rosa, que vuelcan su contenido hacia los canalículos biliares que se encuentran de color verde. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden afectar al hígado de origen autoinmune? Tenemos en primer lugar a la hepatitis autoinmune de tipo 1 y 2, que afecta principalmente a los hepatocitos, a la colangitis biliar primaria, que es la que hoy vamos a desarrollar, que como ya mencionamos, afecta principalmente a los canalículos biliares de pequeño y mediano tamaño, y por último, la colangitis esclerosante primaria, que afecta también a los canalículos biliares, pero en este caso de gran tamaño. Para que una enfermedad autoinmune se desarrolle, el sistema inmune empieza a reconocer lo propio como algo extraño. Se generan autoanticuerpos y si esos anticuerpos empiezan a dañar algún órgano, estamos en presencia de una enfermedad autoinmune. Pero para que se desarrolle debe haber diferentes componentes.
En primer lugar, un componente genético, que para el caso de la colangitis biliar primaria se han descrito la asociación de diversos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad con una asociación positiva o negativa. Un componente medioambiental, que se han descrito tanto bacterias del género gram positiva como algunos virus como los retrovirus, la Escherichia coli y la Chlamydia pneumoniae. Para el caso particular de la Escherichia coli lo que ocurre es que hay un mimetismo clonal. ¿Qué significa esto? Que se generan anticuerpos frente a antígenos bacterianos que son muy parecidos a los antígenos propios. Un componente inmunológico y por último un componente hormonal, ya sea los efectos del género, la lactancia o el embarazo. En esta imagen vemos un conducto biliar normal. Vemos las células epiteliales biliares o colangiocitos que lo rodean y está rodeado a su vez de una matriz de colágeno. Y esta es una imagen de un conducto biliar activado, donde vemos que hay un aumento en la proliferación celular, entran en juego componentes del sistema inmune como los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno. Se produce entonces el daño de las células epiteliales biliares, su destrucción, y este es un proceso irreversible. Una vez que las células epiteliales se dañan, no se regeneran. Y si esta destrucción se prolonga en el tiempo, se genera la fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que genera que estas células epiteliales del conducto que están normales se activen? Hay diversos modelos propuestos, 2 de los cuales tienen en cuenta a los microorganismos y a las sustancias tóxicas. Respecto al modelo que tiene en cuenta a algún agente infeccioso, ocurren 2 eventos en simultáneo. En primer lugar, hay un cambio fenotípico de las células epiteliales biliares. ¿Qué significa esto? Que las células epiteliales van a empezar a expresar, por una razón desconocida, antígenos que normalmente se encuentran en la mitocondria y lo van a empezar a expresar en la membrana celular. Y por otro lado, en un paciente que es genéticamente predispuesto para desarrollar una colangitis biliar primaria y padece una infección de distinto tipo, se desencadena una respuesta inmune. Entonces, cuando este cambio fenotípico de las células epiteliales biliares ocurre en un ambiente inmunológicamente activado, estas células del sistema inmune van a empezar a reconocer a las células epiteliales modificadas como algo extraño. Entonces, en ese caso se va a desarrollar el daño de las células epiteliales biliares y consecuente formación de autoanticuerpos. Y en cuanto a la teoría que involucra al compuesto xenobiótico, lo que ocurre normalmente con las células epiteliales biliares es que entran en apoptosis. Y al entrar en apoptosis liberan ciertos antígenos, entre ellos antígenos mitocondriales. Estos antígenos mitocondriales tienen un residuo de ácido lipoico y si en el medio ambiente hay un compuesto xenobiótico capaz de unirse a ese residuo, se va a unir y va a formar una nueva molécula modificada. Esta nueva molécula modificada puede ser reconocida ahora por el sistema inmune como algo extraño y se va a desencadenar la respuesta autoinmune, generando la formación de anticuerpos y la destrucción de las células. Entonces, ¿qué autoanticuerpos se van a generar en esta patología? Frente a antígenos mitocondriales y frente a antígenos nucleocitoplasmáticos. En cuanto a los antígenos mitocondriales, hay varios descriptos, son numerados de la M1 a la M9, se han descrito para patologías autoinmunes como infecciosas y para el caso de la colangitis biliar primaria, principalmente los de tipo M2, en un 95% de frecuencia de aparición en los pacientes con colangitis biliar primaria, y también los de tipo M4, M8 y M9. En cuanto a los de tipo M2, se generan frente a distintos complejos enzimáticos que están ubicados en la membrana interna de la mitocondria, entre ellos el complejo de la piruvato deshidrogenasa, para el cual se generan anticuerpos frente a la subunidad E2 y E3, el complejo oxoglutarato deshidrogenasa, que se generan anticuerpos frente a la subunidad E2, y el complejo oxoácido ramificador deshidrogenasa, que también se generan anticuerpos frente a la subunidad E2. Y en cuanto a los anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, hay varios descriptos. Dos de las proteínas que involucran son las del complejo del poro, que son la proteína GP210 y la proteína P62. La proteína GP210 tiene una frecuencia del 20% de aparición en los pacientes con CBP. Y también podemos encontrar anticuerpos frente a las proteínas relacionadas con la membrana interna o las lamininas. También puede haber anticuerpos contra los cuerpos nucleares o la proteína SP100, que tiene una frecuencia de aparición del 30%. Y también, por último, las proteínas del centrómero. Y es importante tener en cuenta en este momento que cuando en un paciente con colangitis biliar primaria se presentan estos anticuerpos, que son bastante poco frecuentes, hay que pensar la asociación con esclerodermia.
Entonces, a modo de resumen, ¿cuáles son los anticuerpos que se van a generar en esta patología más frecuentemente? Los anticuerpos antimitocondriales, que están presentes en un 95% de los pacientes, y los anticuerpos anti-GP210 y anti-SP100, que si bien son menos frecuentes, la aparición de los mismos tiene una alta mortalidad. Entonces dijimos que se genera la muerte de las células epiteliales biliares con la consecuente inflamación de las mismas, que lleva a la colestasis, a la posterior fibrosis y consecuentemente a la cirrosis. Para que la enfermedad desarrolle la clínica, que sería en el estadio de colestasis, en general tarda décadas en ocurrir. Por lo tanto, nosotros en una primera instancia de la enfermedad nos podemos encontrar con una enfermedad asintomática. Y su diagnóstico va a ser por un hallazgo de laboratorio, ya sea por un aumento de la fosfatasa alcalina o por la detección de autoanticuerpos en búsqueda de otra patología autoinmune. Cuando tenemos manifestaciones clínicas, dijimos entonces que era producto de la colestasis principalmente, y recordemos que la bilis está compuesta principalmente por ácidos biliares, bilirrubina, colesterol, electrolitos, inmunoglobulinas y agua. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas va a ser el producto de la acumulación de la bilis en los conductos biliares que va a salir hacia la circulación. Entonces, vamos a tener prurito como consecuencia de la acumulación de los ácidos biliares, ictericia como consecuencia de la acumulación de bilirrubina, astenia, hepatoesplenomegalia, hiperpigmentación de la piel y santelasma como consecuencia de la acumulación del colesterol en diversos tejidos. La colangitis biliar primaria tiene diversas enfermedades autoinmunes asociadas. Las principales son 3, una de ellas es el síndrome de Sjögren, donde los pacientes van a presentar ojos secos, irritados enrojecidos, boca seca y una dificultad para tragar. Esta es la patología asociada más frecuentemente en los pacientes con colangitis. Otra de ellas es la enfermedad tiroidea, que puede ir desde una tiroiditis de Hashimoto hasta una enfermedad de Graves, donde los pacientes van a presentar bradicardia, frío, constipación, fatiga y pérdida de la memoria en la patología más frecuente, que es la tiroiditis de Hashimoto. Y por último, la esclerosis sistémica o esclerodermia, donde hay un crecimiento anormal de tejido conectivo. Por lo tanto, los pacientes van a presentar un endurecimiento de la piel, pueden presentar el fenómeno de Raynaud y la fibrosis en diferentes órganos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico de esta patología? Uno es ver que haya características histopatológicas compatibles con la colangitis, y esto se realiza mediante biopsia. Otra es el aumento de la fosfatasa alcalina en 1,5 veces el límite superior normal durante 6 meses. Y por último, la presencia de anticuerpos antimitocondriales en suero positivo en un título mayor a 1 en 40. Se dice que hay una colangitis biliar primaria probable cuando se cumplen 2 de estos 3 criterios, y una colangitis biliar primaria confirmada cuando se cumplen los 3. Hoy en día, diversas corrientes igual plantean que cuando la clínica y el laboratorio coinciden, no haría falta realizar la biopsia. Pero hay que tener en cuenta que hay un 5% de los pacientes que son anticuerpos antimitocondriales negativos, por lo tanto, en ellos sería imprescindible realizar la biopsia. Y en cuanto a la biopsia, la clasificación de Lunding sigue los estadios naturales de la patología. Por lo tanto, en el estadio 1 vamos a tener una infiltración linfocitaria, en el estadio 2 una pérdida progresiva de los conductos biliares normales, en el estadio 3 la fibrosis y en el 4 la cirrosis. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que hacerlo tanto de hepatopatías autoinmunes como no autoinmunes. Dentro de las no autoinmunes, de hepatitis virales, de citomegalovirus, de hepatitis por drogas, de cirrosis alcohólica, de colestasis de origen extrahepático y de tumores hepáticos. Y en cuanto a las autoinmunes, hay que hacer tanto de hepatitis autoinmune como de colangitis esclerosante primaria, que como habíamos mencionado eran las 3 patologías que afectaban al hígado. Principalmente con la hepatitis autoinmune, el diagnóstico diferencial, además de la clínica, va a ser por el laboratorio. Se van a presentar en la hepatitis autoinmune anticuerpos antimúsculo liso positivo, anticuerpos anti-LKM y anti-SLA positivos, y puede haber también anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo positivos. Hay un porcentaje muy bajo de pacientes que presentan anticuerpos antimitocondriales positivos, así como también en la colangitis biliar primaria, pero la diferenciación fundamental se basa en que la colangitis biliar primaria tiene anticuerpos antimitocondriales positivos a altos títulos, y la hepatitis autoinmune en general son a bajos títulos. Otra diferenciación es el tipo de inmunoglobulinas que presenta. La JAI presenta principalmente isotipo IgG elevado, en cambio la colangitis de tipo M. Y en cuanto a la colangitis esclerosante primaria,
que principalmente afecta a varones en una relación 7:3 respecto a las mujeres, a diferencia de la colangitis que afectaba principalmente a las mujeres. Y por otro lado, la serología. En este caso se pueden presentar anticuerpos anti-LKM positivos y anti-citoplasma de neutrófilo positivo. Otra diferenciación es el tipo de inmunoglobulinas que presenta, que en este caso van a estar las dos elevadas. Y algo que hay que tener en consideración cuando uno habla de colangitis biliar primaria es el síndrome de superposición de la hepatitis autoinmune con la colangitis. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a presentar las dos patologías. Y la forma de nombrarlo es el fenotipo dominante primero, una barra, y el fenotipo secundario después. ¿Y cuándo el médico va a sospechar este síndrome de superposición? Cuando tiene una desviación natural de la enfermedad y no le coinciden los parámetros del laboratorio, ni bioquímicos ni serológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, él tiene un fenotipo de hepatitis autoinmune y de repente se encuentra con que tiene los anticuerpos antimitocondriales positivos a altos títulos. Y ahora vamos a continuar con la otra parte del laboratorio. Bueno, entonces, como vimos, los otros dos criterios diagnósticos se basan en determinaciones realizadas por el laboratorio. ¿Qué parámetros bioquímicos podemos ver alterados? Bueno, por un lado, una elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT, de las transaminasas y de la bilirrubina total y directa, así como una disminución de la albúmina y un aumento de la inmunoglobulina M. Estos parámetros nos están hablando de un perfil colestásico, pero como no es específico de esta enfermedad, no es diagnóstico, por lo cual es necesario, como paso siguiente, realizar serologías para descartar hepatitis de etiología viral, citomegalovirus, HIV, HTLV, toxoplasmosis, sífilis y Chagas. Además del hemograma y de la serología, se puede solicitar un hemograma, se puede solicitar un coagulograma, donde vamos a ver una prolongación del tiempo de protrombina en los estadios finales cuando ya la función hepática está disminuida. Y se puede solicitar un proteinograma y PCR para evaluar los reactantes de fase aguda. Ante la sospecha de la presencia de una hepatopatía autoinmune, el médico puede solicitar los autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos los vamos a buscar mediante distintas técnicas. Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica consiste en una lámina de vidrio sobre la cual se va a colocar una capa de células que vamos a llamar impronta. Y esta impronta lo que me provee es de antígenos, ¿sí? Y cuando se incuba con una dilución del suero del paciente, los anticuerpos presentes en el suero del paciente se van a unir a dichos antígenos. Luego de una incubación y posterior lavado, se va a agregar un antisuero que contiene inmunoglobulina antihumana conjugada con fluoresceína, y luego de su incubación y posterior lavado, se va a realizar el montaje y se va a observar al microscopio de fluorescencia. Hay disponibles distintas improntas, es decir, tenemos disponibles distintos antígenos para evaluar la presencia de distintos anticuerpos. Las improntas que vamos a utilizar para evaluar la colangitis biliar primaria van a ser la impronta de EP2 y de triple tejido. La impronta de EP2 está compuesta por células de tumor laringio humano que se caracterizan por ser de gran tamaño, tienen un metabolismo muy activado, por lo cual contiene una gran cantidad de mitocondrias en el citoplasma, una gran cantidad de nucleolos y son de gran tamaño, lo cual nos permite evaluar los distintos patrones de ANA. ¿Y qué significa ANA? ANA es la abreviación para anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, es decir, nos estamos refiriendo a todos esos anticuerpos dirigidos contra el citoplasma, contra el núcleo y contra el aparato mictótico. Y patrón se refiere a la forma en la que la fluorescencia se va a distribuir en la célula, tanto en el citoplasma como en el núcleo, como en el aparato mitótico. En el año 2008 se realizó el primer consenso argentino donde se establecieron los patrones de informe obligatorio
que son los que vemos marcados de color verde, y los de informe no obligatorio, que son los que hemos marcado en negro. Esto se realizó para poder unificar cómo se informaban los patrones en los distintos laboratorios. Y a modo de ejemplo, para recordar, vamos a mostrar algunas imágenes de distintos patrones. Estos son imágenes de patrones nucleares, donde la primera imagen, por ejemplo, es un patrón homogéneo, donde vemos la fluorescencia en el núcleo distribuida de forma homogénea, como dice el nombre, y después con metafase positiva. El otro patrón que podemos observar es un moteado, donde la fluorescencia de nuevo está en el núcleo, pero como vemos de forma más granular, y la metafase en este caso es negativa. Los patrones nucleolares también tienen la fluorescencia en el núcleo, pero como vemos la fluorescencia está más concentrada en donde se encuentra el nucleolo. Y estos son dos ejemplos de varios patrones citoplasmáticos que hay. El primero lo llamamos reticular, donde vemos que el núcleo tiene fluorescencia negativa y la fluorescencia está en el citoplasma en forma más, digamos, granular. Y la segunda imagen es de un patrón citoplasmático fibrilar. Entonces, una muestra negativa va a ser aquella que no presente fluorescencia, o que si presenta fluorescencia no corresponda a ningún patrón definido, ¿sí? Y vamos a llamar positiva a aquella muestra que presente un patrón de fluorescencia en una dilución igual o mayor a 1 en 80 del suero de un adulto o de 1 en 20 del suero de un paciente pediátrico. Y una vez que establecimos que una muestra es positiva, debemos realizar la titulación. ¿Qué es el título? El título es la máxima dilución en la cual la fluorescencia es positiva. Entonces, por ejemplo, si partimos de una muestra de un paciente adulto donde la dilución es 1 en 80 y nos da fluorescencia positiva, vamos a realizar sucesivas diluciones, y a todas estas diluciones les vamos a realizar la prueba de inmunofluorescencia indirecta, y la última muestra en la que dé positiva va a ser el título. Esta técnica tiene una elevada sensibilidad, pero una baja especificidad. ¿Por qué? Porque algunos ANA son de origen natural, es decir, están en pacientes que no presentan ninguna patología, por ejemplo, en pacientes añosos, en pacientes embarazadas. También pueden observarse en pacientes que están cursando alguna infección o que tienen algún tumor, y también en pacientes que presentan enfermedades autoinmunes. Y también es importante recordar que un patrón no es específico de una patología, sino que un mismo patrón a veces se presenta en varias patologías. Sí puede suceder que algunos patrones sean muy sugerentes, pero no específicos. Entonces, ¿qué patrones vamos a observar si estamos en presencia de anticuerpos antimitocondriales? Como mencionamos previamente, estos anticuerpos están dirigidos contra la membrana interna mitocondrial, los M2, y estos anticuerpos los vamos a observar como un patrón citoplasmático reticular. Como dijimos, estos anticuerpos tienen una frecuencia muy elevada dentro de los pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Y en cuanto al resto de los anticuerpos nucleocitoplasmáticos, aquellos anticuerpos que están dirigidos contra los cuerpos nucleares, es decir, la proteína SP100, vamos a observarlo como un patrón nuclear moteado, es decir, vemos la fluorescencia en el núcleo en forma de puntos mayor a 10 según el consenso, con metafase negativa. Este patrón no es exclusivo de la colangitis, se puede observar en otras enfermedades autoinmunes sistémicas y en la dermatomiositis. Los anticuerpos que están dirigidos contra el complejo del poro van a presentar una fluorescencia perinuclear granular, como vemos acá, y tienen una baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no se presentan en alto porcentaje en los pacientes con colangitis biliar primaria, pero cuando están presentes son de alta especificidad. Y los anticuerpos anticentrómero, que como vemos se observan con un patrón centromérico, puntos en el núcleo que se diferencian de esta primera porque la metafase es positiva.
Lo importante de este patrón es que también se encuentra presente en la esclerosis sistémica limitada y, como mencionamos previamente, es una patología que está asociada a la colangitis biliar primaria. Por lo tanto, ante la presencia de este patrón es necesario estudiar la posibilidad que el paciente tenga esclerosis. Otra impronta que vamos a utilizar para estudiar esta patología es el triple tejido, que está compuesto por estómago y rata, y el punto de corte que utilizamos en nuestro laboratorio para considerar una muestra positiva es de una dilución 1:20 del suero. Este es un gráfico sobre cómo están dispuestas los tejidos en esta impronta, donde vemos el tejido hepático, el renal y el estómago. Y en esta impronta lo que vamos a observar es si hay presencia o ausencia de fluorescencia nuclear, fluorescencia citoplasmática, fluorescencia en la membrana basal y a su vez las diferencias que presentan estas fluorescencias en los distintos tejidos. Esto nos va a permitir evaluar si estamos ante un patrón de AMA, LKM o asma. Estas son algunas imágenes del triple tejido en 40x10x. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a observar los anticuerpos antimitocondriales en un triple tejido? Por un lado, en el tejido renal vamos a observar fluorescencia en las células de los túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales, pero no en el glomérulo. Y la forma en la que vamos a ver esta fluorescencia es de citoplasmática granular con el núcleo negativo. En el tejido gástrico vamos a observar fluorescencia en las células principales, que son estas células que se disponen en forma columnar. También se puede observar a veces la fluorescencia en las células principales, pero no es lo más frecuente. Y en el tejido gástrico nuevamente vamos a observar la fluorescencia en los hepatocitos con fluorescencia citoplasmática granular y núcleo negativo. Y en cuanto a estos anticuerpos, en esta impronta los únicos que vamos a poder apreciar van a ser los anticuerpos dirigidos contra el complejo del poro. Y los vamos a observar como una fluorescencia alrededor del núcleo en forma de anillo, como en la imagen. Bueno, hay otras técnicas que tienen mayor especificidad para la búsqueda de estos autoanticuerpos, por ejemplo, el ELISA, el RIA, el Western blot y el inmunoensayo lineal. En nuestro laboratorio, para la búsqueda de anticuerpos específicos relacionados con hepatopatías autoinmunes, utilizamos el inmunoensayo lineal. Este es un gráfico de cómo está compuesto este kit, donde tenemos una membrana de nylon sobre la que están fijadas proteínas que queremos estudiar y vamos a evaluar nuevamente la interacción primaria de anticuerpos contra estos antígenos. En esta imagen vemos la tira que contiene el kit, donde vemos la línea de referencia, el control funcional del ensayo, el control de cut-off que me indica la mínima coloración que tiene que tener una línea para considerarse positiva y las distintas proteínas fijadas. Vemos que tenemos a las proteínas AMA-M2, SP100 y GP210 que están asociadas a la colangitis biliar primaria y las proteínas LK-M1, LC1 y SL a la hepatitis autoinmune. Bueno, ahora brevemente vamos a comentar algo del tratamiento. Como dijo mi compañera, en esta patología hay un aumento de la bilis que está compuesta principalmente por ácidos biliares y eso va a generar en el paciente prurito y astenia. Y estas dos manifestaciones clínicas son muy incapacitantes, por lo cual son uno de los objetivos del tratamiento. Se utiliza el ácido ursodeoxicólico, que lo que hace es diluir los ácidos biliares, aumenta su excreción, aumenta la concentración de bicarbonato, lo cual ejerce un efecto protector sobre las células epiteliales biliares, tiene efectos antiinflamatorios y actúa también como un inmunorregulador. Y eso tiene como efecto una disminución en el daño de las células biliares, epiteliales biliares y una disminución de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay un 40% de los pacientes que no responde a este tratamiento
y se vio que en estos pacientes hay un aumento del riesgo de llegar a la enfermedad hepática terminal, así como también una disminución en la sobrevida post-trasplante hepático. Es por eso que se buscaron otros tratamientos, como por ejemplo el ácido beticólico o los fibratos, y si bien el ácido beticólico fue aprobado por la FDA para su uso, se vio en estudios posteriores que no disminuye el prurito, sino que inclusive lo lleva a aumentar, por lo cual no es bueno en ese sentido, pero bueno, sí se vio que disminuye la progresión a cirrosis y mejora la sobrevida. Los fibratos sí mejoran, disminuyen digamos, el prurito en el paciente, y en cuanto a las otras dos características todavía están en estudio. Otros tratamientos posibles son los corticoides, que mejoran las características, los parámetros séricos y las características histológicas, pero tienen como desventaja que disminuyen la densidad ósea. Inmunosupresores como azathioprina, ciclosporina y metotrexato, que tienen una baja efectividad y un elevado riesgo. Colestiramina, rifampicina y por último el trasplante hepático, que es el único tratamiento útil a largo plazo. Esta es una imagen del Registro Nacional de Procuración y Trasplante del INCUCAI del año 2017, donde vemos que dicho año 20 fueron los pacientes con colangitis biliar primaria en lista de espera para trasplante hepático. De todos los pacientes que llegan a trasplante hepático, el 95% tiene una sobrevida a un año, y a los 5 años los pacientes tienen una sobrevida post-trasplante hepática del 80 al 85%, lo cual es un muy buen número. Estos pacientes nunca dejan de ser AMA positivos, sin embargo solamente el 18% presentan recurrencia, pero sin presentar falla del injerto. Ahora les vamos a presentar un caso clínico de nuestra institución. Se trata de una paciente de 18 años de edad, de sexo femenino, que presenta al ingreso un cuadro clínico de ictericia y prurito de 3 meses de evolución. Como antecedentes, presentó en octubre del año 2017 colestasis del embarazo, que se le diagnosticó a la semana 33 y se sometió a cesárea en la semana 35. Estas manifestaciones de prurito e ictericia continuaron hasta el momento que ingresó en nuestra institución a una primera consulta sin historia clínica o laboratorio previo, por lo cual se le manda a hacer un laboratorio completo y vemos en estos resultados que la fosfatasa alcalina, la gamma-GT, las transaminasas y la bilirrubina total y directa se encuentran elevadas, presentando un perfil colestásico. Por otro lado, vemos que la albúmina, el colesterol y los parámetros del coagulograma se encuentran dentro de los valores de referencia, lo cual nos está hablando de una función hepática conservada. A su vez, se le realizaron las distintas serologías para evaluar la posible etiología viral, citomegalovirus, HIV, HTLV, toxoplasmosis y Chagas, y todas dieron no reactivas. También se le realizó un proteinograma y en este podemos ver un aumento de la fracción alfa-2 globulinas, que como sabemos contiene a los reactantes de fase aguda, y también un aumento policlonal de las gamas globulinas. Cuando se midieron las inmunoglobulinas, se vio que hubo un aumento de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que como sabemos es característica de esta enfermedad. Cuando se le realizó el estudio de ANA en impronta EP2, pudimos ver un ANA positivo de patrón citoplasmático reticular, y el título de este estudio fue de 1 en 160. También se le realizó una inmunofluorescencia directa sobre una impronta de triple tejido, y en este caso se observó fluorescencia en los hepatocitos, en las células renales y en las células parietales del estómago, con la característica que les había mencionado previamente, citoplasmática granular con el núcleo negativo. Fue por eso que se informó un AMA positivo de título 1 en 40. Con estos resultados, la paciente vuelve a una segunda consulta y se le instaura el tratamiento con corticoides.
¿Por qué? Porque por la edad de presentación de la paciente, el médico supone que hay un síndrome de superposición con hepatitis autoinmune. A los 10 días de comenzar este tratamiento se realiza un control y si bien vemos que la fosfatasa alcalina y la gamma-GT y transaminasas se encuentran elevadas, la bilirrubina total y directa presentan una leve disminución y con estos resultados la paciente va a una tercera consulta donde el médico, en base, si bien ve una mejoría de estos parámetros bioquímicos, continúa el tratamiento con corticoides. Al mes la paciente vuelve a hacerse un control y vemos nuevamente los parámetros fosfatasa alcalina, gamma-GT y transaminasas elevados, pero ahora la bilirrubina total y directa dentro de los valores de referencia. Se le realiza nuevamente un estudio de ANA y en esta muestra la fluorescencia era tan elevada que se tuvieron que hacer muchas más diluciones. Y esta es una imagen de la dilución de 1 en 640, donde se observó, como vimos antes, un patrón citoplasmático reticular y se empezó a sospechar la presencia de un patrón perinuclear granular. Fue por eso que se siguieron haciendo diluciones y esta es una imagen de la dilución 1 en 1280 donde se puede ver claramente el patrón perinuclear granular. Igualmente se siguieron haciendo diluciones hasta que se llegó al título final. Y en la impronta de triple tejido se intentó hacer lo mismo, intentamos hacer las diluciones para poder llegar a ver ese anillo alrededor del núcleo que nos habla del patrón perinuclear granular. Esta es una imagen de la dilución en 640 y la dilución en 1 en 1280, pero en este caso esa fluorescencia no se pudo observar, probablemente porque la fluorescencia del patrón citoplasmático reticular era tan intensa que, digamos, lo solapaba. Entonces, el informe final fue de ANA positivo con un título mayor a 1 en 5120 de patrón mixto. Por un lado el citoplasmático reticular y por otro lado el perinuclear granular que era compatible con anticuerpos anti-GP210. También se informó el AMA positivo de título 1 en 1280. Entonces, como vimos nuevamente, en la impronta EP2 vimos un patrón citoplasmático reticular y el patrón citoplasmático granular en los 3 tejidos del triple tejido. Y esto nos está hablando de la posible presencia de un anticuerpo antimitocondrial M2. Y el patrón perinuclear granular observado en la impronta EP2 nos puede indicar la presencia de un anticuerpo anti-GP210. Entonces, como paso siguiente, para encontrar los anticuerpos específicos, realizamos un inmunoensayo lineal. Esta es una imagen de la tira del laboratorio con los resultados. Vemos la línea de referencia, el control funcional que dio positivo, el control de cut-off, que es el color mínimo que debe tener una línea para considerarse positiva, y vemos que dieron los resultados AMA-M2 positivo y GP210 positivo. Por lo tanto, pudimos confirmar que el paciente presentaba anticuerpos antimitocondrial M2 y anticuerpos anti-GP210. Y por otro lado, descartar el síndrome de superposición. ¿Por qué? Porque vemos que ninguna de las proteínas que están involucradas en la hepatitis autoinmune fueron positivas en esta tira. También es de destacar que la paciente cuando llegó estaba en el periodo colestásico y como mencionó mi compañera, en general tardan muchos años en llegar a ese estadio. Y una de las teorías que se tiene es que debido a que ella contaba con un factor disparador como el embarazo fue que tardó menos en llegar a ese estadio. Bueno, entonces a modo de conclusión de este Ateneo, queremos recordar que la colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que afecta al hígado. Nuestra paciente es un ejemplo de presentación juvenil de esta patología. No hay una bibliografía que permita conocer la epidemiología de nuestro país y de América Latina. La presentación clínica es inespecífica
y el diagnóstico se basa fuertemente en determinaciones de laboratorio. Los AMA son positivos en un 95% de los pacientes con colangitis biliar primaria, y realizar el ANA nos permite sospechar tanto la presencia de anticuerpos antimitocondriales como de anticuerpos anti-GP210, P62, SP100 y anticentrómero. Y por último, la biopsia solamente sería necesaria en aquellos pacientes donde se tiene una fuerte sospecha de la patología, pero que presentan un patrón AMA negativo. Esta es la bibliografía consultada. Y queremos agradecer a nuestros compañeros de residencia, a las encargadas del sector que nos ayudaron a realizar este Ateneo y a nuestros compañeros del laboratorio y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.